Hace pues eso, 4 jueves que empezamos con esta dinámica. Empezamos hablando del tema de constelaciones y bueno, pues nos hemos venido arriba un poco entre todos y aquí estamos otra vez más. Hemos hablado sobre varios aspectos de las constelaciones. Todas estas charlas de los jueves las tenéis también subidas a mi canal de YouTube. En YouTube me llamo igual que aquí, con lo cual es fácil encontrarme. Tenéis ahí una lista de reproducción donde voy a ir subiendo las charlitas de los jueves. Las de los domingos no, porque esas son como más espontáneas, por decirlo así. Pero las de los jueves sí las vamos a ir subiendo por si os interesa el tema. Hola Silvi, bienvenida, ponte cómoda. Por si os interesa el tema, por si no podéis asistir un jueves, por si queréis volver a verlo. Hola Blanqui, ¿qué tal? Muchas gracias, qué bien me queda. Así que bueno, que la información no se pierde, la información está siempre ahí. Más o menos estas 4 semanitas, bueno, estas 3 semanas anteriores, hemos hecho una introducción, pues bueno, una introducción no, en realidad ha sido bastante profundo. Todo lo que hemos analizado sobre las constelaciones, cómo son, cómo se mueven, cómo afectan a nuestra vida cotidiana, cómo se mueve el sistema familiar. En realidad no solamente el sistema familiar, pero es un poquito como la base, ¿no? Que es el entorno donde aprendemos a movernos en el mundo, aprendemos a socializar, somos seres sociales, somos personitas, seres sistémicos, funcionamos de esa manera y entonces todo lo que aprendemos cuando llegamos al sistema familiar, que en realidad llegamos cuando aparecemos por magia de la vida en el vientre materno, desde ahí ya como que aprendemos cómo funcionan los vínculos con los demás y heredamos la forma de vincularse que tiene nuestra familia. Y en realidad lo que hacemos de manera inconsciente es como una repetición de lo que hemos aprendido en nuestra familia, en nuestro sistema, en casa, por decirlo así. Por eso muchas veces cuando alguien constela algún tema en el que aparentemente no tiene nada que ver su familia, aparece la familia por ahí, digamos, relacionada. Podemos constelar, por ejemplo, un tema de trabajo, porque siempre tengo, por ejemplo, problemas con el jefe, por poneros un ejemplo que puede ser muy típico y algo que se constela mucho, y a lo mejor aparece por ahí la memoria o la figura de un padre que ha sido más estricto. Entonces a lo mejor inconscientemente esa persona necesita vivir ese enfrentamiento con el jefe porque está reviviendo su relación con su padre. O la típica historia de, por poneros, puede ser un hombre también, una mujer que siempre se fija en hombres mayores porque a lo mejor está inconscientemente buscando esa atención del padre. Entonces al final suele ser, no siempre, que llevamos la atención, llevamos la mirada al sistema familiar porque es ahí donde aprendemos en realidad a vincularlos con el mundo. Por eso que se llaman constelaciones familiares. Aunque al principio sí que es verdad que se enfocaron expresamente o exclusivamente para trabajar temas en la familia, se han extrapolado y ahora, como comentábamos también en algunos de estos encuentros, existen otro tipo de constelaciones como por ejemplo las organizacionales que están enfocadas a empresas y equipos de trabajo. Os leo un poquito que ya estoy viendo por aquí preguntitas. A ver. Perfecto, saludad a todo el mundo, creo. Efectivamente, como dice Aprendiz, gracias por ponerlo. Para agendar cita, para constelaciones, para tarot, me podéis escribir, me mandéis un mensajito al perfil y yo cuando termine el directo os informo de todo lo que queráis. Perfecto. Blanqui pregunta, las personas tenemos unas energías, pero ¿puede un lugar tener también energías de un lado u otro? Sí, efectivamente, qué interesante tu pregunta, porque además aquí ya nos movemos, fíjate, no solamente con las memorias, por decirlo así, o la energía que tengo yo, por mí misma, la energía que tiene mi sistema familiar, pero también el entorno en el que vivimos, en el que nos movemos, también hay memorias colectivas. Os pongo, por ejemplo, un ejemplo que además, por ejemplo, en temas de constelaciones se mueve mucho y se pone como muy intenso. A ver cómo puedo explicar esto sin utilizar ciertas palabras para que no nos den de baja el directo. Sabéis que en el año, digamos en el 36, hubo, del siglo pasado, un acontecimiento en España donde se enfrentaron dos bandos, ganó un bando, digamos ese bando que ganó impuso un régimen, digamos, de gobierno que duró 40 años hasta que llegó la democracia. Nos ubicamos todos, ¿no? Para no poner palabras que puedan ser censurables por
por TikTok. Mi generación, por ejemplo, yo soy del año 86. Yo nací ya en democracia. Tengo, obviamente, como tenemos todos, antepasados que vivieron esa situación, vivieron esos años un poco más complicados de una manera o de otra, pero muchas veces ocurre, por ejemplo, que cuando hablas con gente que a lo mejor lo vivió o que lo vivieron sus padres, o por ejemplo, como es mi caso, que de alguna manera me pilla un poco lejos a nivel del tiempo, sale a lo mejor el tema y hay como una exaltación, como si fuese el dolor estuviera como muy presente. A lo mejor yo puedo estar hablando de un bisabuelo, de una bisabuela, a la que yo no conocí, por poneros un ejemplo, pero está esa exaltación, está como ese dolor, como si estuviera todavía presente, como si fuera algo actual. ¿Por qué ocurre eso? Obviamente, ahí lo que se está manifestando seguramente es lo que en este caso la persona, por poneros un ejemplo, yo misma, puede haber escuchado en mi casa, de lo que pasó, de lo que se vivió, del bando en el que se ubicó mi sistema familiar, mi familia a lo mejor, pero también ocurre que eso forma parte de las memorias del inconsciente colectivo de la sociedad en la que yo me he criado, de la que yo pertenezco, porque están mis memorias, como os digo, las memorias del sistema y luego están las memorias del lugar donde te crías, donde naces o incluso si te mudas, migras a otro sitio, también del lugar donde estás. Entonces, a veces es verdad que, por ejemplo, la exaltación emocional que provoca, por ejemplo, hablar de esa época, de lo que ocurrió tanto de un lado como del otro, despierta una emocionalidad que es, entre comillas, como muy intensa cuando se trata de algo que pasó hace mucho tiempo. Y eso ocurre porque las memorias siguen vivas. Entonces nos afecta, por supuestísimo que sí. En algunas ocasiones, por ejemplo, yo trato de tener en cuenta, de adaptarme a una forma de cultura y de mentalidad que no tiene que ver con lo que yo estoy acostumbrada, con lo que yo estoy viviendo. Por ejemplo, tengo familia que es de Guinea Ecuatorial y los vínculos en la familia son muy distintos. Entonces, cuando yo he constelado gente de Guinea Ecuatorial, es cierto que tienen una mentalidad más, digamos, afín a la española. De hecho, son personitas criadas en España, con familia también aquí que es asentada en España, pero tienen, digamos, como ese origen. Entonces, más o menos conociendo, en ese caso, el concepto de la familia en Guinea Ecuatorial, es cierto que muchos de los conceptos que yo puedo aplicar en un sistema, pues a lo mejor más común para mi realidad, varía mucho cuando se trata de otro código a nivel familiar, cuando el sistema cultural y los códigos son distintos. Y eso también es como importante tenerlo en cuenta. Entonces, por supuesto que nos afecta el espacio, el lugar y las energías del sitio donde estamos. Estoy al día con los comentarios. Sí, vale, muy buena también la pregunta, Blanca. Gracias también por traerla. Bueno, me gustaría contaros, aunque muchos habréis constelado, me gustaría comentaros brevemente cómo es el procedimiento de una constelación. Voy a hablaros de un procedimiento estándar porque cada maestrillo tiene su librillo, por supuesto que sí, y cada constelador tiene sus códigos y sus normas, pero más o menos cuál sería un poquito como a nivel general, por decirlo así, ¿no? Cuál sería un poco el procedimiento de una constelación. Y me voy a poner en dos escenarios, en una constelación individual y en una grupal, porque de hecho el procedimiento es muy parecido. La única diferencia es que en la individual trabaja el terapeuta, el cliente y las herramientas que utilicen. Yo en mi caso utilizo muñecos Playmobiles o piedras. Ya sabéis que hemos hablado también en estos encuentros anteriores del trabajo con los ancestros. Hola Mona, ¿qué tal? Bienvenida. Y luego tendríamos en la opción del grupal, en la que estaría aparte del constelador y el cliente, el grupo que sostiene el trabajo de la constelación y se pueden prestar como representantes. ¿Hay alguna que sea mejor que otra? No, son las dos buenas. Aquí realmente va a ir en función de lo que a uno le resuene, de lo que a uno le guste más, de lo que le apetezca, de lo que tenga más disponible, pero realmente no hay una mejor que otra. Blanqui dice, sí, aún yo me refería al comprar una casa o cualquier objeto si también trae energía ajena. Sí, en realidad sí. sí que trae. Siempre es bueno hacer aquí ya quizás más que constelaciones, que también, ¿por qué no? Yo me lo llevaría a algún tipo de acto. Martiquita, ¿qué tal, guapa? Bienvenida, no te había saludado.
Yo haría algún tipo de acto psicomágico o blanqui como para quitarle la energía anterior y hacer como una bienvenida, como darle la bienvenida a ese objeto. Yo hace poco, hace un par de meses, me compré un coche, no me quedó otra porque mi coche dijo hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues era un coche de estos que de segunda mano, la verdad es que muy bien conservado, de estos que estaban como de alquiler, de empresas y demás, con lo cual estaba muy bien, el coche estaba impecable. Yo no le noté nada cuando lo estrené, pero sí que le hice su pequeño ritual de bienvenida, porque sí recordaba de gente que me había dicho que se había comprado un coche y nada más utilizarlo o estrenarlo había tenido problemas de a lo mejor pues de que el coche no le arrancaba, no le funcionaba y demás. Entonces esas personas hablaron en su momento de que habían hecho ese tipo de rituales, ¿no? Como para darle la bienvenida al coche, a su sistema. Entonces yo dije, antes de subirme a él y arrancarlo, vamos a hacerle esta bienvenida. Y desde entonces, la verdad, no, yo no puedo decir nada. Entonces siempre es bueno como hacer también el antes y el después, ¿no? A nivel energético con esos objetos. Perfecto, pues seguimos. Yo sigo hablando y si alguien tiene, como está haciendo Blanqui, alguna pregunta, alguna objeción, algo que comentar, lo pone en el chat y hacemos una pausita y comentamos. Así que nada, vosotras sentíos cómodas. Como os comentaba, ¿hay algún sistema que sea mejor? ¿Es mejor la individual, la grupal? En realidad no. Aquí va a depender, como te digo, de lo que a cada uno le guste y le resuene más. Eso también vale para cuando es nuevo el coche. Hombre, no está mal. Como para empezar a crear el vínculo. Quizás como una pequeña presentación. No está mal tampoco para eso, cuando compras una casa. En fin, que a mí me gusta hacer esos pequeños rituales de bienvenida, como para incluirlo en el sistema familiar propio. No está mal tampoco para un coche nuevo, Silvi. Hay veces que, por ejemplo, las personas prefieren la grupal porque sienten como más la intensidad del grupo, porque a lo mejor también depende del constelador. Hay consteladores... Sí, es bueno saberlo, porque bueno, así te organizas tú también tus cositas, tu energía y pones como tus sellitos de identidad. Hay consteladores, como os comentaba, que permiten que, por ejemplo, los clientes hablen con los representantes, ¿no? Que ahora hablaremos un poquito más de quiénes son estos representantes, para que les pregunten y cómo te sientes y qué pasa, y el representante pueda expresar lo que quiere. Hay consteladores que no lo permiten. Entonces aquí también va a depender de cómo trabaja el constelador y de lo que tú estés buscando. En realidad yo creo que el match se hace más cuando tú resuenas con el constelador que el método de trabajo que tenga en realidad, tanto si es individual como si es grupal. Yo siempre he sido una enamorada de las grupales. De hecho, cuando yo hice la formación me formé en grupal, que hay una diferencia que es importante. La formación grupal son 2 años. Jenny, ¿qué tal? Bienvenida. Ponte cómoda. La formación grupal son 2 años. La formación individual entre 6 meses y 1 año, depende del formador. Ay, gracias, Jenny. Me encanta, me queda muy bien. Gracias. Yo me formé en la grupal porque era la que yo pretendía hacer. Yo quería llevar grupos de constelaciones y además elegí una modalidad en la que también había formación individual, pero era la menos. Y la verdad es que me parecen muy bonitas, me parecen muy potentes, me parecen muy interesantes las grupales, pero a día de hoy... Hola Noé, bienvenida, ponte cómoda. A día de hoy yo me quedo con las individuales porque tienen una magia, tienen una individualidad y para mí hay una participación de la persona que está constelando, del cliente, mucho más potente que la de la grupal. Porque hola guapa desde Elche, bienvenida, qué tierra más bonita. Hay para mí una participación del cliente en la individual que la grupal para mí no la tiene, porque en realidad el cliente en la grupal, al tener personas que muestran, que cuentan lo que está pasando, es un espectador, el cliente. Y a veces eso está bien, ¿no? Porque te sientas y lo que buscamos es ver una situación desde fuera. Entonces está también interesante y también está bien. Pero yo he descubierto con la individual como que hay una conexión entre la persona y su historia mucho más potente. Ahora voy a entrar más en detalle para que entendáis por dónde voy. Aún así, sigo defendiendo las grupales, me parecen preciosas, pero a día de hoy yo creo que voy a mantenerme con las individuales. Alguna vez me han propuesto llevar algún grupo, lo he llevado, ha sido muy bonito,
pero la magia de la individual tiene para mí un toque de intimidad, como de atención a la personita, que es importante. ¿De qué va esto, guapa? Estamos hablando de constelaciones familiares y de hecho voy a empezar a contar cómo funciona una sesión de constelaciones familiares. Entonces, vamos a suponer que yo quiero constelar. El tema que sea, no importa. Vamos a poner un tema. Yo quiero constelar el amor. Ahora que está así como tan de moda y en otra vida paralela hablamos de tarot y de bomberos. Yo quiero constelar porque yo quiero que me aparezca a mí por fin el bombero de mi vida. Yo estoy como mi amiga Blanca, un poco en modo monja, y yo tengo ganas de que me aparezca el amor. Y yo no sé por qué, a mí no me sale. Entonces resulta que yo me meto a buscar por aquí y me aparece un constelador que me gusta. Entonces, yo pido cita con este constelador y me atiende en su consulta. Entonces, hola María Ángeles, bienvenida. Entonces, yo llego a la consulta y aquí tenemos dos opciones. La mayor parte de los consteladores te preguntan el día de la sesión que quieres trabajar y para que tú le cuentes. Hay algunos consteladores que te hacen la entrevista previa, antes de la sesión. Siempre hay que hacer una entrevista para tú saber qué quiere trabajar la personita. Entonces, en esa entrevista yo le voy a decir a mi constelador, pues yo me quiero trabajar el amor porque no encuentro pareja, porque me siento muy sola o por lo que sea. Entonces, el constelador se toma más o menos unos 15 minutos del tiempo establecido, que depende del constelador también, va a depender, pero vamos, la media suele ser hora y cuarto. Yo suelo dejar hora y media, porque como trabajo individual, me permito el lujo de dejar hasta 90 minutos, y si hiciera falta más, que no suele hacer, no pasa nada. Entonces, el constelador se toma más o menos unos 15 minutos para preguntarte, pues, que le cuentes cómo ha sido tu experiencia en el amor, en el caso del amor, ¿no? Que es el ejemplo que yo estoy poniendo. Muchas gracias, María Ángeles. Que le cuentes, pues, cómo han sido tus relaciones, cómo las has vivido, en fin, para que ponerlo tú en antecedentes. Hola, Mabel, bienvenida. Con todo esto que tú le vayas contando, el constelador arma una hipótesis. Una hipótesis que le va a servir solamente para iniciar la constelación. Por ejemplo, en este caso, si me está contando la persona que hace tiempo que no encuentra el amor, que se siente sola y que ahora se siente preparada, seguramente una pregunta sea por qué no has estado, digamos, disponible, o qué ha pasado anteriormente que no has encontrado pareja. Entonces a lo mejor yo puedo decir pues, que he estado cerrada, que tengo miedo, en fin, lo que me haya pasado. Entonces, el constelador lo que va a hacer es, como os decía, armar una hipótesis en la que va a pensar, vale, esta personita quiere encontrar el amor. En este momento no hay nadie disponible porque me lo ha dicho, y posiblemente esta persona tenga ciertos miedos, ciertos bloqueos, hayan historias que estén abiertas. Entonces, para yo saber cómo está la historia, voy a empezar a elegir representantes. ¿Qué son los representantes o quiénes son? Son las personas u objetos que van a representar aquellas personas, situaciones, vínculos que estén implicados en la constelación. En este caso, por ejemplo, si este caso me viniera a mí, mi primera hipótesis sería, quiero ver a esta persona, a mi cliente que tiene esta historia con el amor, y a la persona, digamos, que estaría disponible como pareja, a la persona que representa a la pareja en su vida, para ver cómo interactúan entre ellos, para ver si mi cliente se esconde, se pone tímida, llora, se ríe, en fin, para ver qué pasa. Entonces mi hipótesis va a ser esa y la voy a dejar ahí. En ese caso voy a invitar a mi cliente que elija dos representantes. Siempre va a haber un representante para el cliente y luego el resto de representantes para pues las situaciones que sea. En este caso yo le diría a mi clienta, vamos a elegir dos representantes, uno para ti y otro para el amor, para la pareja. Vamos a suponer que esta personita es heterosexual y dice, no, yo quiero un hombre. Pues para el hombre que representaría la pareja en tu vida. Vale, aquí ya vamos a hacer una pequeña diferencia. ¿Qué pasa si estamos en una constelación grupal? Pues que esta historia posiblemente el cliente se la haya contado al constelador delante de un grupo de personas que son candidatos a ser representantes. Entonces, en este caso, el cliente elegiría a sus representantes de entre las personas que están sentadas.
Ahí también hay un protocolo en el que tú le preguntas a la persona si te quiere ayudar, la persona puede estar disponible o no para constelar, a lo mejor dice no me apetece constelar porque me da vergüenza, el tema no me resuena o no me caes bien, no importa el motivo. Pero también, digamos, hay un protocolo distinto. Otra cosa es cuando la constelación es individual. En este caso, los representantes los va a elegir el cliente a través de figuritas, que ya los tenéis más que conocidos, os los he mostrado muchas veces. En mi caso, los representantes son muñecos Playmobil. Yo lo que hago en este caso es, si por ejemplo trabajamos online, es utilizar dos cámaras, una para que me veáis a mí y luego veáis el trabajo, y otra que es exclusivamente para los representantes. ¿Qué es grupal? Pues como estamos en la misma mesa, pues tengo otra serie de muñequitos Playmobil que están disponibles encima de la mesa para que la persona elija a esos representantes. Uno para ella y otro para el amor. Entonces, una vez que los ha elegido, se coloca a los representantes en el espacio de trabajo. En la sesión individual utilizamos una tabla giratoria, como estas de los que se ponen en la mesa, cuando pones, por ejemplo, sal, vinagre, aceite, la pones dentro de la mesa y la vas girando, así no tienes que estar diciéndole al de enfrente, pásame la sal, sino que tú giras, digamos, como la tablita giratoria y te coges tú la sal y ya está. Entonces, ese tipo de tablas van platos chinos. Gracias, Mabel. De hecho, en los restaurantes chinos, ahora que lo estoy pensando, en las mesas redondas, me acuerdo que habían ese tipo de platos, sí, platos chinos. Pues esos son fantásticos para constelar. Gracias por el dato. Entonces, como os comentaba, en el caso de la individual, tanto online como presencial, yo trabajo con los platos chinos de Mabel, y en la presencial se utiliza un espacio físico. Y entonces, una vez que la personita ha elegido los representantes, en este caso una para ella y otra para el amor, para el hombre, digamos, de pareja, lo que hace es colocarlos. Si, por ejemplo, yo siento, pues esto es muy intuitivo, que yo me pongo de espaldas a este hombre y pongo a este hombre dándome la espalda, a mí, como consteladora, ya me está dando una información de cómo están dispuestos. A lo mejor los coloca mirándose, a lo mejor los coloca de la manera que sea. Ya como los coloque, esas personitas o esas figuritas forman una primera imagen. Y a partir de ahí, el cliente ya no hace nada más con respecto a mover a los representantes, salvo que el constelador se lo diga. Porque esa primera impronta que pone el cliente en la constelación ya está dando mucha información de lo que inconscientemente está pasando. No es lo mismo que yo quiera encontrar el amor y que ponga a mis representantes mirándose, a que los ponga dándose la espalda. Y aquí me podéis decir algunas. Entonces ya con este dato que nos has dado, si yo ahora, por ejemplo, pido cita para constelar y me constelo el amor, me voy a preocupar de ponerlos mirándose, cogiditos de la mano, y además, si puedo, que no se pueden constelaciones, pedirles que se sonrían. Me ha pasado. ¿Y sabéis qué? Que se nota muchísimo la energía porque el trabajo no fluye, se nota que es una imagen idealizada y que la has puesto así porque es lo que quieres conseguir. Entonces, ese tipo de imágenes se nota muchísimo, digamos que eso no va así, y es muy fácil, entre comillas, romper esa imagen. Entonces, cuando rompes la imagen y ves la reacción de dolor o la reacción de la persona de angustia, de malestar, te das cuenta de que esa imagen no era real, porque la imagen bonita y sanadora que se suele conseguir al final de la constelación no te incomoda. Te mientes tú mismo si haces eso, creo yo. Sí, efectivamente. Muchas veces es inconsciente. O sea, hay gente que sí, que te lo hace a propósito y además que te pelean que eso es así. Por ejemplo, los perfiles narcisistas de los que hablábamos. Esos te ponen siempre unas imágenes flower power con las constelaciones, que es para hacerles una foto. Pero sin darte cuenta, muchas veces uno se miente a sí mismo por miedo. Porque cuando se cambia, al final pasa solo, se cambia sin forzar nada y se pone la imagen real, te das cuenta que la persona no está cómoda. Si tú no puedes sostener esa imagen maravillosa que tú acabas de crear, esa imagen no está integrada. Y quienes habéis constelado lo sabéis, que cuando empezamos a hacer todo el trabajo y al final, digamos, se consigue la imagen que yo llamo de cierre, de solución, uno siente alegría, uno siente alivio. Uy, espérate, que tengo mi perro ladrando y el vecino entrando. Ya está. Entonces, bueno, cuando elegimos la constelación individual, los muñecos Playmobil van a ser los representantes que se coloquen. Entonces aquí el constelador se basa mucho en lo que siente
el cliente. Entonces la participación, el diálogo es mucho más intenso que en la grupal, porque en la grupal nos apoyamos de los representantes, nos apoyamos de lo que el representante siente o dice. Aquí hay una cosa que es importante, sobre todo en las grupales, no es teatro terapéutico. En realidad, para representar lo único que hay que hacer es dejarse colocar en un espacio, tomar una respiración profunda, tomar mucha conciencia de que no estás haciendo ni mediumnidad, ni estás viviendo una vida ajena, ni nada por el estilo. Lo único que estás haciendo en realidad es colocarte en un lugar energético y ver qué te viene al respecto. Pero en el momento en el que hay, por ejemplo, que a veces ocurre con las grupales, que la persona, por ejemplo, se mete en una historia de dolor que es muy fuerte, una pérdida, un fallecimiento, algo por el estilo, y ves que el representante empieza a pasarlo mal y es desgarrador, hay que sacarlo de ahí, porque hay que recordarle que no es su historia. Lo que está haciendo es representar una energía que está ahí y que él la está trayendo como representante. Entonces realmente no hay que hacer nada, o sea, no hay que hacer un curso ni hay que hacer nada para ser representante. Es una experiencia súper bonita, pero es cierto, y es una de las cosas que a mí me echan para atrás de las constelaciones grupales, que los representantes, sobre todo aquellos que no tienen experiencia en constelaciones, que no son terapeutas o personas que tienen a lo mejor mucha necesidad de llamar la atención, suelen llevarse para sí mismos la historia. Entonces, hola Puri, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces muchas veces te encuentras con constelaciones que es más complicado llevar al representante que al cliente. Uno de mis formadores decía que, de hecho, a él no le gustaban las individuales, decía que no se le daban bien, a él le gustaban las grupales porque dice, trabajas menos. Los representantes te hacen todo el trabajo y el constelador lo que hace es mirar, a ver, sí y no. Porque es cierto que el constelador, cuanto menos intervenga, mejor, porque cuando un constelador interviene en una constelación, manipula la situación. A veces hay que manipularlas, hay que cambiarlas, hay que moverlas porque necesitamos ver, digamos, hacia dónde va la cosa, ¿no? Hay que saber escuchar también el movimiento de la constelación. Entonces, bueno, es un trabajo que es muy delicado, que parece como que muchas veces el constelador no hace nada, pero está sosteniendo toda esa energía, toda esa situación. Y a veces hacer todo ese trabajo que es muy delicado con representantes, que algunos también tienen pues una emocionalidad como muy fuerte, se puede hacer muy complicado. Y muchas veces ese es el motivo por el que las constelaciones grupales son como más intensas. Entonces, en este punto, por ejemplo, como os comentaba al principio, hay consteladores que yo alguna vez lo he hecho también, que le preguntan a los representantes, pues, ¿qué pensarías tú que diría, tú que estás representando a la pareja? ¿Qué siente la pareja cuando mira a la representante de Lorena? Por deciros algo, ¿no? Por poneros. Y el representante dice lo que siente, lo que cree. Pero claro, aquí muchas veces nos vamos a la teatralidad. Yo no le puedo preguntar a un muñeco Playmobil qué sientes, qué te está pasando. Pero una persona sí. Y de hecho yo a un representante humano se lo tengo que preguntar. Con una fórmula que es siempre la misma. ¿Qué le está pasando al representante de Lorena, al representante de la pareja? Y el representante dice escuetamente lo que le está pasando. Estoy triste, tengo miedo, estoy nerviosa, lo que sea. Claro, esto da mucho lugar a la teatralidad. Y algunas veces yo he visto que los consteladores se levantan y charlan con los representantes y le explican, pero tú no entiendes, Lorena, que si tú no miras a la cara a este hombre tan guapo, mira lo que guapo es, además mira qué guapo ha elegido el representante. Eso se presta a la teatralidad y a la manipulación de una manera muy intensa. Por eso hay que tener mucho ojo cuando elegimos representantes, pero también cuando elegimos constelador. Pero bueno, vamos a suponer que el constelador hace un buen trabajo. La participación de los representantes es muy importante porque, claro, una persona se mueve. Los movimientos del representante tienen que ser muy lentos, porque cada vez que un representante se mueve, ya sea una persona que camina, da un paso, levanta un brazo, ya sea que yo muevo un muñeco Playmobil, estoy moviendo años de historia, estoy moviendo bloqueos emocionales que tenga mi cliente, estoy moviendo emociones presentes. Si mi cliente ha colocado a los dos muñecos dándose la espalda, yo no puedo hacer un movimiento forzado para que se miren. Si son dos personas físicas, yo no puedo obligarlas a que se giren y a que se miren y a que se toquen, porque estoy tocando seguramente un trauma que tiene el cliente que está viendo esa situación. Entonces todos los movimientos, todas las palabras, todo lo que pasa en la constelación tiene que ser lento. Por eso digo, a veces es más fácil controlar a los muñecos que no me corran a las personas.
Pero bueno, una vez que uno empieza a constelar y empieza a asistir como representante o como observador, que ese siempre es un buen consejo que yo doy, empezar a asistir a sesiones de constelaciones como representantes, que suele ser o gratuito o mucho más barato, porque en las grupales se necesitan representantes y es una forma también de ver cómo funcionan las constelaciones, de ver si te gusta, de ver si te gusta ese constelador, de si eso va contigo y si tienes la oportunidad de salir. Un beso grande, Mabel, gracias por estar. Este directo queda grabado por si quieres volver a verlo. Cuídate. Si quieres quieres saber, por ejemplo, si eso es para ti, pues tienes también esa opción de asistir y de ser representante solamente. Yo lo he hecho en varias ocasiones porque me gusta o, por ejemplo, apoyando a compañeras cuando recién terminamos la formación. Y la verdad es que es una experiencia muy bonita, es muy interesante. No es lo mismo, claro, cuando sale a representar un constelador que cuando sale una persona que no es consteladora, pero la experiencia es muy bonita y es muy interesante. Entonces, yo también os la recomiendo, si queréis vivirlo. Entonces, ¿qué se busca con la constelación? Se busca o bien solucionar el tema o bien dejarlo encaminado para una solución. Se dice que la constelación a veces es la solución y a veces es el principio de la solución. Si se soluciona el tema, pues mira tú qué bien. Si no se termina de solucionar o a lo mejor se soluciona una parte y luego más adelante, cuando el tiempo diga hay que mirar nuevamente el tema, por lo menos hay una sensación de alivio. Yo creo que ese suspiro que lanza la persona cuando ya estamos llegando como al final o se ha hecho ya el clic, te indica que la constelación está terminando. En una constelación siempre menos es más. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo quiero constelarme mi relación con los hombres porque la llevo fatal y además no tengo trabajo, vamos a elegir un tema. No vamos a meterlo todo. No porque tengamos poco tiempo o la constelación sea más o menos cara, voy a aprovechar a meterlo todo. Siempre menos es más, porque además un tema que tú lleves a constelaciones te toca muchas cosas. Se suele tocar muchos más temas de los que realmente uno trae como al principio. Y también el menos es más, yo lo aplico a la forma de proceder y a los representantes. Una constelación con pocos representantes, salvo que sea necesario, es mucho más potente que meter muchos representantes. ¿Por qué? Porque cada representante, valga la redundancia, representa una persona, una historia, unas memorias. Entonces yo no voy a sacar representantes que no tengan nada que ver o que si tienen que ver no tengan relevancia en ese momento. Porque a lo mejor si es un representante de alguien que ya no está, estoy abriendo memorias del sistema que no se necesitan. Y si es un representante que sí está en la vida y que a lo mejor tiene que ver porque es su familia, pero en ese momento esa persona está bien, pues yo lo voy a remover a lo tonto. Entonces no es necesario. Hay consteladores que no, que te dicen hay que sacar a toda la familia y a partir de ahí, el tema que sea, lo vamos viendo. Yo no soy partidaria de trabajar así. No digo que esto esté mal, pero yo no soy partidaria de trabajar así. Yo soy de las que opina que menos es más. Y cuanto menos hagamos en ese sentido y cuanto más podamos sanar con menos, más efectivo es también para la persona y para el inconsciente, porque luego eso hay que integrarlo. ¿Qué ocurre cuando termina la constelación? La constelación, como os comentaba, termina con una imagen. Si es una constelación grupal, esto suele ser un abrazo, las personas mirándose con cara de amor, en fin, hay una dosis de amor que es maravillosa. En algunas constelaciones se presta, cuando son grupales, a que el cliente salga también y reciba un abrazo de los representantes, y eso bueno, es una parte que es muy bonita, que es muy emotiva. En la individual lo que vemos es una imagen sanadora con los muñecos, ¿no? Que yo suelo registrar con una foto. Y si es una constelación online, también la registramos grabada si la persona quiere tenerla para volver a verla. Esto ya es como lo que cada uno quiera o sienta. ¿Qué hay que hacer después que se termina la constelación? Absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es, sobre todo ese día, los días siguientes, reposar, descansar, comer, porque ese tipo de trabajos necesita después enraizarse y lo mejor es comer, como cuando haces meditaciones así como muy intensas. Y luego también hay un tema que cada constelador tiene, digamos, como su visión, que es si se puede hablar de una constelación después. En realidad creo que todos coincidimos en que lo mejor es que no. En lo que podemos variar, y esto ya depende de cada uno, es en cuánto tiempo tiene que pasar desde que yo constelo
hasta que lo cuento, en el caso de que yo lo quiera contar. Hay consteladores que te dicen un año, hay consteladores que te dicen que eso no hay que hablarlo nunca, hay consteladores que te dicen un mes. Yo siempre doy entre 2 semanas y un mes. También depende de la persona, depende del tema que haya sido y de lo removida que se haya quedado esa persona también. Porque se da un tiempo en el que invitamos a no hablar del tema. Porque, como os comentaba, la constelación cierra con una imagen que se llama la imagen del alma. Pero todos los movimientos que se hacen durante la constelación, desde que empezamos hasta que termina la constelación, el inconsciente las va registrando como fotografías. Entonces, si yo le pongo voz y yo trato de explicarlo y trato de razonarlo y trato de explicártelo a ti para que tú lo entiendas que no estuviste, si esa imagen está fresca, se está integrando todo eso, puedo distorsionar esas fotografías que el inconsciente ha creado. Entonces, vamos a darle un par de semanitas, como mínimo, un mes, sería también algo interesante, un ciclo lunar, como lo sintáis, y ya después, si lo necesito, puedo también hablarlo. Porque también aquí ocurre que puede pasar que alguien te venga y te diga, sí, pero eso no fue así, sí, pero ten en cuenta que, claro, todo eso nos influye. En la constelación no hay lugar a opinión personal. Yo no voy a opinar jamás de lo que pase en una constelación, de lo que una persona me cuente, porque la persona tiene que abrirse, la vulnerabilidad de la persona está ahí, el juicio no entra. La constelación individual se presta mucho a que la gente cuente historias que sienten pues que les costaría en temas grupales, historias más íntimas, más personales, de las que pueden sentir miedo, pueden sentir vergüenza, pueden sentir pudor. No hay espacio para el juicio. Para empezar, porque yo no soy nadie para juzgarte, y por otro lado porque me parece un acto de valentía que tú abras tu corazón, tu vulnerabilidad, y que te puedas expresar, y eso es digno de valor. Y cuanta más sinceridad y más verdad haya en tu discurso, más sana va a ser la constelación. Mara dice, yo siempre me he planteado hacerlo porque si no, no tiene sentido nada, estás destrozada durante toda la vida. Pues plantéatelo, Mara, porque cambian las cosas, se mueven las cosas y empiezan como a ponerse en su sitio. Se dice en constelaciones que cuando algo no va bien es porque está desordenado, hay algo que está desordenado. Precisamente por eso se llaman constelaciones, porque lo que hacemos es ordenar una situación. Y siempre digo que cuando tengas la sensación de que necesitas constelar muchas cosas o no sabes de constelar, pero tienes la necesidad de constelar, por lo menos hablas con el constelador y ya desde ahí se empieza el trabajito. Si quieres, Mara, escríbeme por privado y yo cuando termine el directo te cuento cómo en mi caso, ¿no? Cómo podrías constelar conmigo, cómo se haría la agendarcita, precios y demás. Otro tema importante, no, antes del tema importante vamos a beber agüita con misterio y os voy a preguntar cómo estáis. Perfecto, Mara. ¿Todo bien? ¿Todo el mundo bien? Gracias por seguirme. Perfecto, Blanca. Perfecto, Silvia. Bueno, a ver si podemos hacer algo en sesión individual, Mara. Perfecto, Llovizna. Todo bien, Martiquita. Muy bien. Otra pregunta polémica. ¿Funcionan siempre las constelaciones familiares? En realidad, yo creo que la constelación funciona cuando la mente del constelador, cierto, cuando la mente del constelador, no sé, no te entiendo, Mona, ¿a qué te refieres con lo de la mente del constelador? ¿Funcionan siempre las constelaciones familiares? En realidad, las constelaciones sí. Lo que puede no funcionar es el constelador o el enfoque o actitud del cliente. Me explico. Hay ciertos temas que a lo mejor se pueden constelar, no se pueden constelar. Yo en general soy partidaria de que constelar cualquier cosa, lo importante es encontrar el enfoque, el cómo. Siempre vamos a poder constelar temas que tengan que ver con nosotros, que sean temas que nos afecten en presente. Hola Maticuto, bienvenida. Siempre vamos a constelar temas que sean nuestros, personales, que digamos nos afecten a título presente. Muchas gracias, Maticuto. Y
No podemos constelar, como os he comentado en otras ocasiones, temas de otras personas. No podemos constelar para manipular a otras personas, en nombre de otras personas, nada por el estilo. Con lo cual, si yo voy a constelar, tengo que ir con esa idea como muy clara y sin expectativas. Porque cuando yo pongo expectativas y entro en el control, seguramente esté esperando un resultado. Y si ese resultado no se da, posiblemente yo sienta que la constelación no me ha ayudado o no me ha servido. Cuando la mente del constelador interviene, se empieza a manipular. Ah, sí, totalmente de acuerdo, claro. Efectivamente, cuando el constelador quiere manipular, digamos, porque tiene, como comentaba al principio, una hipótesis y lo que quiere es como que se cumpla su hipótesis, no está escuchando a la constelación y no te preocupes, bueno, ahora sí ya me ha quedado claro y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por la aportación. Cuando el constelador, en este caso, como dice Mona, tiene su hipótesis y defiende su hipótesis, cuando el cliente va por otro lado o empieza a resonar con otra cosa, por ejemplo, en el mismo ejemplo que os puse antes, ¿no? De el cliente, la pareja y el constelador pues saca la conclusión o se ha comentado de que el miedo que tiene el cliente es que siempre la dejan por otra. Entonces va a sacar un representante sin decirle quién es, que se llama representante a ciegas, sin decirle al cliente quién es. Entonces coloca de manera así como en silencio un tercer representante que según el constelador va a representar a la pareja. A la persona, digamos, que siempre es la tercera en discordia, perdón, quiero decir. Y se queda con esa idea. Vamos a suponer que el cliente no resuena con esa idea, que el cliente resuena con que es su madre. Y de repente cuando aparece esta persona le dice al constelador, es mi madre porque mi madre siempre se mete en todo. Y siempre interviene y siempre hace que yo la elija a ella. Ahí tenemos una teoría muy interesante que se ha abierto y que la ha abierto la protagonista de la historia, que es la clienta en este caso. El constelador, ¿qué es lo que hace? Pues su hipótesis de que es una persona por la que siempre la dejan a mi cliente, como que siempre la dejan por otra, la retira y acompaña al cliente con la idea de la madre. Entonces, ahí si yo soy capaz de apartar mi hipótesis, mi teoría, yo como consteladora, que lo veo todo porque conozco muy bien cómo funciona el sistema familiar, soy capaz de apartar mi teoría de que ese representante es lo que yo creía y me adapto a lo que dice mi cliente, vamos a llegar a buen puerto, porque a mí no se me puede olvidar como consteladora que mi clienta es la protagonista de la historia, que ella es la que tiene las memorias. Yo pongo las herramientas, la disposición, pero quien tiene la historia, las memorias, es el cliente. Entonces muchas veces el ego del constelador entra, digamos, en conflicto. Y lo que le dice, por ejemplo, me lo invento, al cliente es que en realidad está utilizando la excusa de la madre porque ella lo que no quiere ver es que siempre la dejan por otra. Y insiste por ahí. Y constela a partir de ahí. Entonces, esa constelación no va a funcionar no porque la constelación no estuviera marchando bien, sino porque ha habido una manipulación por parte del constelador, que también el cliente puede manipular, como os comentaba el otro día, cuando no acepta y cuando te insiste en que eso no es así y trata de buscar siempre la imagen ideal, que es una imagen que obviamente no tiene vida porque no tiene sentido, porque no está resonando con nada, absolutamente. Entonces, en ese tipo de casos, las constelaciones no van a funcionar. La constelación funciona cuando yo suelto la expectativa, cuando confío en el proceso, cuando el constelador hace también lo mismo, digamos, como que guía el trabajo, pero se abre a perder el control, porque en el momento en el que el constelador pone ese representante, porque está notando un hueco vacío, y tiene en la cabeza que es la amante, y resulta que es la madre, hay un momento, unos segundos en el que el constelador hace así y pierde el control. Y cuando pierde el control tiene dos opciones: o confía en la constelación y tira para adelante, o entra en pánico, porque se supone que de los dos, el que sabe, digamos, cómo va la historia, que sabe llevar el barco es el constelador, y si me sacas de la hipótesis, me pierdo. Aquí también hay un tema de seguridad. Hay un tema de seguridad en el sentido de que tienes que saber como constelador
que tú sabes cómo empieza la historia, pero que no sabes cómo termina. Aquí no existe sota caballo rey. Yo he constelado muchas veces el mismo tema con diferentes clientes y el procedimiento nunca es el mismo. Y el resultado final, por supuesto, tampoco. Si no, aquí sería como hacer un protocolo. Y en constelaciones no hay un protocolo. Porque a lo mejor la misma historia, una persona la ha vivido por unas memorias y una historia de vida y otra la ha vivido por otro. Aunque después en realidad sea lo mismo lo que les ha pasado o lo que han vivido o lo que han sentido. Pero cada uno ha llegado con sus historias y con su camino de vida. Entonces el constelador tiene que estar dispuesto a que se le escape de las manos. Lo suyo es, y obviamente esto lo hacen las tablas, que no se te note. Porque imagínate, el constelador entra en pánico porque dice, se me desmonta la hipótesis, esta es la madre, no es la amante, entra en pánico, el cliente ve que el constelador entra en pánico porque se le ha caído la hipótesis y nos asustamos todos. Entonces así pues no solucionamos. En el momento en el que se pierde el control de la constelación, es cuando la constelación va más fluida. Os leo un poquito. Melildu. Pero el constelador no trabaja todo el tiempo con sus guías o maestros. No está, porque las constelaciones no tienen nada que ver con la espiritualidad. Se puede ser espiritual y ser constelador, pero sería mezclar temas. La constelación en realidad es un trabajo más psicológico y energético que espiritual. Entonces no mezclamos, digamos, temas. Otra cosa es que antes de constelar, el constelador haga su pequeño ritual, ponga su vela y se conecte. Eso es otra cosa, pero el trabajo en el campo, digamos, el trabajo en el campo de la constelación del constelador es saber escuchar el sistema que se está manifestando, el sistema familiar o el sistema personal de la historia que la persona esté trayendo. Entonces, en realidad, ahí lo que tiene que hacer es confiar en las memorias del sistema familiar del cliente, que le va a ir diciendo qué es lo que está pasando o qué es lo que se necesita. Vale, muy bien. ¿Esto qué es? Nada, no sé qué era. ¿Todo bien? ¿Preguntitas? ¿Algún tema que queráis que ampliemos con respecto a constelaciones? ¿Experiencias que queráis contar? ¿Habéis constelado? Genial, perfecto. ¿Habéis constelado? ¿Habéis estado de representantes en algún taller? ¿Tenéis curiosidad por constelar? Que también es verdad que cuando uno tiene curiosidad por constelar o tiene la necesidad, genial, me alegro, chicas, tiene la necesidad de constelar, es como que aparecen las circunstancias. Aparece el momento, aparece el lugar, aparece la persona, aparece absolutamente todo. Eso es algo como que cuadra cuando la persona quiere, porque esa es otra. A constelar hay que ir queriendo. Cuando uno va sin ganas, cuando uno va porque no sabe por qué va, o va porque se lo han pagado y lo han obligado, la constelación no fluye. ¿Qué pasa si una persona se pone como adulto y a su madre como un adolescente? ¿Te refieres en la vida real? Bueno, que la pregunta vendría a ser un poco lo mismo, pero ¿te refieres en una constelación que tú elijas a un representante de adolescente, o te refieres a que tú hagas de madre de tu madre? Mi consteladora suele decir, me están diciendo que como si alguien le hablara. Trabajará, me imagino, con otra corriente de constelaciones, pero en constelaciones tradicionales no se mezcla. Seguramente tu consteladora trabaje con otro método, Melildu. Mi mamá falleció hace 3 años y mi hermana hace 15. Tengo que constelar. Si hay alguna necesidad al respecto, sí, siempre se constela en realidad cuando hay una necesidad personal de algo. No por constelar o por arreglar, en plan, hay que constelar este tema porque me han dicho que es lo mejor. Uno tiene que sentirlo. En los muñecos, eso es muy interesante. En los muñecos, cuando ocurre eso, seguramente hay algún tipo de vínculo, de relación inconsciente entre la mamá y la hija, en el que la hija haga de madre, posiblemente. Cuando elegimos los muñecos, también aquí yo me fijo mucho en la elección de los muñecos, cómo los elegimos, dan también como mucha información. En este caso, por ejemplo, yo podría ver, lo pondría como una hipótesis que luego vería si se desarrolla, ¿no? Posiblemente haya una hija que se haga cargo de una madre adolescente, seguramente. Tenemos abusos en mi familia.
Si tú sientes, digamos, que eso es algo que hay que constelarlo y que hay que, digamos, sanarlo en tu familia, pues posiblemente haya que mirarlo, María Elena. Gemma, ¿me puedes decir un buen constelador? Hombre, yo me recomiendo yo, pero tampoco sé exactamente lo que estás buscando, si estás buscando grupal, individual, online, presencial. Si quieres darme algún dato más por si puedo recomendarte a algún otro colega. Y a su abuela como un bebé, es curioso. Sí, ahí es interesante, ahí me puede sonar, sí, el tema de cuidar de los mayores y además cómo se van poniendo cada vez como más pequeños. Ahí también hay algo interesante, ¿eh? en esa elección de los representantes. Sí siento, tengo mucha rabia y dolor. Pues a lo mejor, María Elena, es interesante que le eches un vistacito en constelaciones. Me puedes escribir, Gema, si entras en mi perfil, te pondrá enviar mensaje o algo por el estilo. Me escribes si quieres y yo después del directo te contesto y contesto todos los mensajitos y os paso la información que queráis. En realidad, dice Silvi, yo he sentido cuando tenía que constelar que es como una idea que no se va. Sí, efectivamente, Silvia, es como algo que se queda ahí dando vueltas. La primera vez que uno va a constelar o siente la necesidad de constelar es como sí, está el tema de la curiosidad, el tema de será, de no será, pero a partir de la segunda es como que sale solo, como que se mueve solo, ¿sabes? Por decirlo así, es como que el cuerpo te dice, hay que constelar. Ay, muchas gracias, aprendiz. A mí por lo menos yo ganitas y cariño le pongo, la verdad es que sí. Ganas y cariño sí que le pongo. Y aparte es una cosa que la disfruto mucho. Y otra cosa también importante, que de hecho también puede ser algo interesante con respecto al constelador o una red flag o una línea roja, y es que también puede pasar cuando asistes como representante o como público en una grupal, emocionarte en constelaciones, porque a veces yo también la recomiendo porque es un amor y trabaja súper bien. Ay, muchas gracias, Silvia, si es que os quiero más. Ocurren las constelaciones muchas veces que tú no conoces a la persona que está haciéndose una constelación, puedes salir como representante o no, esto pasa mucho en las grupales, y te pongas a llorar y te emociones. A veces ocurre que empatizas porque la historia es bonita y porque es así muy sentida, y a veces ocurre que tiene que ver con algo tuyo, con alguna memoria tuya. Entonces muchas veces, siendo observador o representante en una constelación, puedes sanar cosas que tienen que ver contigo y que no lo sabías o que no sabías que estaban ahí sin resolver. Entonces también asistir como representante o como público en una constelación te ayuda a sanar y integrar cosas tuyas. También por eso es interesante que os planteéis asistir a un taller de constelaciones. Pues a ver, veo de qué se va, de qué trata, y a lo mejor hasta salgo sanado y todo, ¿no? Quién sabe. Es normal emocionarse en constelaciones, aunque tú no conozcas a la persona, no conozcas la historia. A mí alguna vez me ha pasado también como consteladora, emocionarme con la historia de alguien, de algún cliente, pero claro, por ejemplo en este caso una cosa es emocionarse y otra cosa es llorar más que el cliente, o que el cliente tenga que sostenerme a mí, ¿no? Que en ese caso no hemos llegado nunca, porque una sabe poner ese límite de es muy bonito, es muy emotivo, pero esto no es tuyo. Me ha pasado con colegas que me han dicho que estaban constelando a alguien y que se han dado cuenta que en realidad se estaban constelando a sí mismos porque esa era su historia. Ahí tenemos un problema en realidad, porque a mí me puede resonar una historia, por supuesto, que me resuenan muchas historias de muchos clientes, pero eso es algo que yo me lo llevo luego para mí. Yo en ese momento ejerzo de consteladora y si a mí me ha tocado algo que tiene que ver conmigo, me lo llevo para mí y me lo gestiono cuando en mi tiempo libre, no durante el trabajo de otra persona. Pero si os emocionáis o os viene eso, pues la emoción, o lloráis, o entra esa misma alegría contagiosa, o lo que esté sucediendo en la constelación, eso es como muy interesante porque también estáis sanando cositas, ¿no? Con esa constelación. A ver, os leo que tengo más mensajitos. ¿Puedo llevar a mi abuela a constelar aunque no sepa de qué trata eso? En realidad, yo te recomendaría que no, Melildu. Yo te recomendaría que hablases con ella, que se lo comentases, y si ella quiere, entonces sí. Porque si una persona no quiere constelar, no sabe de qué va o lo que sea, no le sirve. Y además, por otro lado,
ella tendrá que constelar lo que ella considere que necesita. Porque a veces nos pasa, ¿no? Porque queremos ayudar, queremos salvar y decimos, tendría que llevar a esta persona porque necesitaría constelarse eso. Pero en realidad es la persona la que lo tiene que sentir. Otra cosa es que tú se lo comentes y le digas, mira, yo creo que tendrías que constelar esto, las constelaciones van sobre tal y sobre cual, y que a ella le resuene. Entonces ahí sí, pues interesante, la acompañas, la llevas y demás. Pero muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que me dicen, te la traigo, no le digo nada. No, la persona tiene que elegir venir a constelar y tiene que saber a lo que viene y lo que va a tratar. Entonces ahí eso también forma parte de que la constelación salga bien y que la persona se lleve una buena experiencia. Martiquita pregunta, ¿los movimientos que se hacen traen a nuestros ancestros aunque no los conozca? Sí, porque en realidad los movimientos que hacemos están moviendo, digamos, valga la redundancia, los movimientos están moviendo toda la historia, las memorias que tengan que ver con ese tema. En algunos casos, como comentábamos, trabajamos con el transgeneracional, que son esos antepasados de los que conocemos nombres, historias, tenemos registros, y luego tenemos a los ancestros, que es esa parte de nuestro sistema de los que ya no tenemos recuerdos, de los que no tenemos memorias. Como os digo siempre, salvo que seáis de la familia real o similar, es muy difícil saber quiénes fueron vuestros antepasados en el siglo XIV, por deciros algo. Entonces, ese tipo de antepasados de los que ya no tenemos memorias, lo que se hace es que se trabajan de una manera diferente. Pero es muy fácil, digamos, que aparezca un antepasado que, aunque tú no lo conocieras, pues se manifieste en una constelación. Es muy fácil que ocurra eso. Es bastante normal, de hecho. Vale, estoy al día, ¿no? Sí, estoy al día. Perfecto. ¿Qué más? Sigo yo contando dos cositas y si alguien tiene preguntas o ruegos o lo que sea, pues las escribís por aquí y seguimos por ahí. Hace un par de encuentros, creo que fue, os hablé de algunos libros sobre constelaciones que son interesantes y demás. Tenemos también, es muy interesante, sí, la verdad es que sí, Martiquita, es muy interesante. Y esto sigue dando para más. Yo les voy a dar una pequeña pausa la semana que viene, pero el tema de las constelaciones da para mucho, la verdad es que sí. Es una cosa que no se puede hacer interactiva y grupal como hacemos, digamos, lo del tarot. A ver, corrijo. Se puede hacer, pero si yo no contesto preguntas personales porque abro melones que no quiero abrir en los directos de tarot, no voy a, mucho menos, a ver, es que ahora me han cambiado el jueguecito este de cuando llevo una hora. Ah, vale. Antes me hacían hacer un puzzle para comprobar que no era spam. Ya estoy. Entonces, se podrían hacer actividades, movimientos con constelaciones a nivel grupal, pero yo las he hecho siempre en grupos cerrados. Que por ejemplo hagamos lo que se llaman pequeños movimientos sistémicos, que son como mini constelaciones, a las que a lo mejor yo planteo un tema que pueda ser común para todos, según el tema que sea. Las que habéis asistido conmigo a círculos de mujeres online, sabéis a lo que me refiero, que yo a lo mejor estamos trabajando el tema del amor propio y yo a lo mejor he hecho una mini constelación grupal en la que hacemos un pequeño movimiento que sea general, digamos, sin personalizar, para integrar algo o sanar algún aspecto, pero son como pequeñas mini constelaciones que se llaman movimientos sistémicos, mini constelaciones que lo que hacen es sanar alguna historia un poco como genérico, o mejor dicho, abrir la puerta a la sanación de ese tema. Eso es algo que se puede hacer en grupos cerrados. Yo, por ejemplo, aquí no me atrevo porque abres melones y yo, si el grupo es cerrado, sé quién está dentro. Entonces, en ese caso sí, que vendría a ser, entre comillas, la alternativa o el homólogo de cuando hacemos lo mismo con el tarot de los domingos. Pero, digamos, como que yo en este espacio abierto como estamos aquí, yo aquí no lo planteo así abierto. La mini constelación es muy bonita. Es muy bonita porque muchas veces te pone luz en cositas que dices tú, mira, esto hay que sanarlo, esto hay que mirarlo, o de repente se hace un pequeño clic en alguna historia. Entonces, bueno, es muy interesante porque de esta manera es, como no es tan personal, pero el tema te toca porque a lo mejor llevamos un rato hablando sobre el amor propio o sobre el mini tema que vayamos a constelar, ya hay una predisposición también energética a recibir ese trabajito. Entonces, te resuena y te toca de manera similar
a cuando hacemos aquí los domingos las lecturas y me decís, es que parece que me estás leyendo la mente. Claro, porque hay una predisposición energética y a fin de cuentas pues nos hemos atraído. Por eso estamos aquí también. Pero bueno, eso también, como os digo, si os interesa, ahora en mayo que quiero volver a abrir el círculo, que abrí el estado de descanso, entre otras cosas porque me quedé sin ordenador, en mayo pues a lo mejor podemos plantear algo para el minicírculo, no, un mini trabajito, una mini constelación para el próximo círculo. Eso, que se me traba la lengua. Os comentaba también hace un par de encuentros, creo que fue, que os hablé de algunos libros que estaban bien, con los que podéis empezar, con los que podíais así ir metiéndose en constelaciones, pero bueno, tenemos más medios. Sí, ¿verdad que sería bonito? Pues me lo voy a plantear. A ver si para mayo volvemos a las buenas costumbres. Aparte de libros, tenemos también otros medios, otros recursos muy interesantes en los que podemos ir adentrándonos de una manera o de otra en el tema de las constelaciones. Por ejemplo, yo creo que el recurso más conocido es la famosa serie de Netflix Mi Otra Yo, que fue un boom, que es una serie turca que trata el tema de las constelaciones de una manera bastante fiel. La verdad, para ser una serie y demás, es bastante fiel. El enfoque que se le da en esta serie también, por las historias que traen las protagonistas, tiene mucho que ver con la sanación del sistema familiar. Entonces es cierto que se trabajan las constelaciones grupales, hay una escena en la que hay constelación individual que lo hace con unos cristales que a mí me tienen enamorada, me parece precioso porque además utilizan los cristales como si fuesen muñecos Playmobiles, pero el trabajar con cristales está también invocando la parte ancestral, entonces bueno, muy interesante. La estoy volviendo a ver ahora y dice Silvia, le doy una mirada diferente. Claro, te está gustando más y tú, además que tú ya tienes ojito con las constelaciones, estarás viendo pues cositas interesantes. Es cierto, como digo siempre, que la serie está un poco como teatralizado el tema de las constelaciones, no mucho, pero algo sí, cosa que también tiene sentido porque no es un documental para aprender a constelar. Lo de los cristales te encanto, ¿verdad? Es que son bonitos, son potentes. No es un documental para aprender a constelar, es una serie. Entonces hay cosas que es normal que las agilicen. Por ejemplo, las conclusiones que saca el constelador son brillantes, pero desde fuera un constelador lo ve y dice, es que con lo poquito que has visto, hermano, esas conclusiones reales no se pueden sacar. Saca unas conclusiones que son, pues eso, muy, muy brillantes, ¿no? Con más de gurú que de constelador. Que lo hace seguramente el guionista o la guionista lo haya hecho para darle la continuidad a la historia, porque a fin de cuentas lo importante no es tanto cómo funciona la constelación, sino toda la relación que hay con los antepasados y cómo los ecos de los antepasados tienen consecuencias en el presente. Entonces, os comento esto, por supuesto, para que disfrutéis de la serie, para que la veáis porque es muy buena, pero para que no tengáis esa expectativa de constelador gurú como tiene la serie, ¿no? Que los consteladores necesitamos un poquito más de datos y a veces las conclusiones no son tan relevantes. Como sabía él ciertas cosas, pues porque había que ponerlo así, digamos, como para la serie. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, siempre es interesante cómo los cristales tienen movimiento sistémico. Claro, sí, porque a fin de cuentas lo utiliza como si fueran herramientas de constelación individual, como comento. También trabaja, que eso está un poquito como mezclado ahí, mezcla mucho el tema de transgeneracional y ancestro, pero bueno, como ancestro es una palabra que es bastante genérica, pues también, como que se lo damos por bueno. La voy a ver, que no la has visto, mírala y me cuentas, Martiquita, yo creo que te puede gustar. Y aparte está interesante también, mírala y me cuentas. Y luego también una parte interesante que tiene la serie es que concluye, que también puede ser en algunas constelaciones, yo también lo he hecho en algunas ocasiones, es cerrar la constelación con un acto, que hablábamos la semana pasada, un acto psicomágico. Por ejemplo, en un momento en el que se entregan flores en el mar a un antepasado que falleció ahogada, entonces también ese tipo de actos sanadores como de cierres, la tengo pendiente de ver. Pues lo mismo, la ves y nos cuentas a ver qué te ha parecido. Además se ve en un fin de semana, porque es cortita y engancha. Es como ese acto de cierre, ese acto sanador
que uno hace, digamos, consciente una vez que tú conoces la historia, porque no es lo mismo que te digan, pues te vas a la playa, entregas 7 flores y dices esta frase y este ritual, y tú lo haces porque te han dicho que eso da mucha suerte o que te va a ir muy bien en el amor. No es lo mismo hacerlo de esa manera, con ese enfoque, que hacerlo, digamos, con esa conciencia de pasó esto en mi sistema, tengo estas memorias por esta historia, hago este ritual sanador como de cierre y de unificación, como para de alguna manera dar un cierre sano a esta historia. Entonces trabaja mucho también como todo ese tema de las memorias, de cómo también en alguna ocasión en la segunda temporada hay una historia que es muy interesante, de cómo también podemos recibir con cosas de la vida cotidianas señales de nuestros antepasados para decirnos vamos bien por aquí. Por eso también cuando trabajamos con los antepasados, los trabajamos como las memorias del sistema que están vivas. No trabajamos con el espíritu del fallecido, por decirlo así, sino que trabajamos con las memorias, con los ecos que quedan, digamos, que están todavía resonando en el sistema familiar. Entonces, Mi otra yo me parece una serie interesante. Su punto telenovelero lo tiene, con lo cual también os va a entretener. Pues eso, para que la disfrutéis y para que veáis cómo se mueve el tema de las constelaciones. Empiezo hoy, Silvia. Ahora con la cena Martiquita te pones y ya está. Y te van a dar las tantas de la mañana. Vas a ver. Y nos cuentas. El domingo nos cuentas hasta dónde hayas llegado. Prohibido, por cierto, en mis canales hacer spoiler, porque no me gustan los spoilers y porque quiero que Martiquita y quien quiera ver la serie la disfrute. Vale. ¿Qué más? Otra... Perfecto. Otra serie, película que os puedo recomendar. A ver, hay un libro por excelencia que yo creo que es el máximo representante del realismo mágico, que es 100 años de soledad, de la que también, por cierto, están haciendo la serie en Netflix, que ya han puesto la primera temporada y que, bueno, todo fantástico. El libro es la historia de la fundación de una ciudad y la historia de una familia y de cómo esa familia, digamos, todos los actos tienen consecuencias, todos los actos que ellos van cometiendo, que van viviendo, pues van teniendo sus consecuencias, en las que tenemos de todo. Tenemos excluidos, tenemos nombres repetidos, tenemos incestos, tenemos, bueno, ¿qué no tenemos en 100 años de soledad? Pues 100 años de soledad es para mí una oda, digamos, en ese sentido, un génesis de lo que es un sistema familiar. Hay algunas ediciones de este libro, yo de las que tengo, hay una que lo trae, que tienes incluso el árbol genealógico. Entonces aquí empiezas a ver también el tema de los excluidos, empiezas a ver también cómo se van heredando las memorias, empiezas a ver pues cómo funciona todo ese entramado inconsciente familiar y cómo se va creando todo ese sistema y todo ese entramado del panteón familiar. Interesante también el hecho de que este tipo de obras juegan mucho con el tema del realismo mágico, que es una corriente vanguardista, literaria sobre todo, también hay realismo mágico en otros movimientos artísticos, pero sobre todo se ve la literatura, en la que vemos cómo lo que parece mágico, irreal, ilusorio, se mezcla en la vida cotidiana de una manera como muy natural, como si formase parte de la vida misma. Muchas veces en constelaciones también sucede esto. Entonces se juega mucho con el tema de los símbolos, se juega mucho con el tema de las señales. Es un libro que, aparte de ser un clásico, es como muy interesante leerlo también con esa mirada transgeneracional. Y si veis la serie, pues también con esa mirada como desde las constelaciones familiares. A partir de esta obra, que de hecho García Márquez nunca quiso que se hiciese ni película, ni serie, ni nada, fue toda una oda, digamos, que la familia vendiese los derechos y bueno, y toda la reproducción que se hizo de Macondo como para ser lo más fiel y poder contar esa epopeya, digamos, en una serie. Fue como toda una historia, ¿no? Que yo creo que de alguna manera forma parte también de esa evolución sistémica que ya de por sí el libro tiene. Pues una de las versiones, digamos, que se intentó hacer también respetando toda esa mirada sistémica es la película Encanto de Disney,
que si no la habéis visto os la recomiendo. Aparte de ser muy bonita a nivel visual, todo el tema del vínculo familiar queda también como muy marcado. Vuelve otra vez a salir el tema del realismo mágico. Se trabaja mucho el tema de la pertenencia, el tema de el rol que te asigna la familia, el tema del proyecto sentido del que hablábamos, de que es como para qué he venido a la familia, qué es lo que la familia espera de mí cuando llego al sistema, que de alguna manera es ese arma de doble filo que tienen todos los miembros, que es ese don mágico. Y justamente la protagonista, que no tiene un don mágico, que luego, bueno, sin hacer el spoiler, bueno, le da la vuelta a muchas cosas, ella entra o se siente, mejor dicho, como una excluida. Y de hecho los excluidos siempre quieren volver al sistema. Por eso, cuando ella siente en un momento de la historia que no pertenece a la familia porque no está a la altura, de hecho todos tienen su don mágico menos ella, con lo cual la que ha salido fallada ha sido ella, ¿qué es lo que hace? Irse a buscar al excluido que vino antes que ella, que es ese famoso Bruno del que no se puede hablar, porque bueno, tenía así un don pues que no era precisamente agradable. Entonces toda esa historia de descubrirse a uno mismo, de ubicarse uno, de elegirse uno, ese ahora yo por mí que yo siempre digo, a pesar de tener esa creencia de que no perteneces porque no estás a la altura, no lo has hecho bien, no hay merecimiento, se trabaja muy bien en esta película, a pesar de ser una película infantil. Entonces os la recomiendo porque es muy interesante y es como muy bonita. Otro libro que también trabaja de una manera muy bonita también y se toca mucho en este caso, como en Años de Soledad también, pero aquí se toca mucho también lo que hablábamos antes de esas memorias que tienen que ver también con la sociedad y el país y la época que se está viviendo. Es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que también Isabel Allende tiene una mirada sistémica muy interesante en sus libros y particularmente en La Casa de los Espíritus se trabaja todo ese tema, junto con el realismo mágico nuevamente, cómo se van moviendo, digamos, las historias de generación en generación, cómo también el tema de los nombres van afectando y van influyendo, cómo se juega mucho también con el tema de la luz y de la sombra, con respecto a lo que estaba viviendo en la época de la dictadura en Chile, que se muestra en este libro, cómo la protagonista, que se llama Clara, tiene una hija llamada Blanca, ella tiene una hija llamada Alba, todos muchos nombres que evocan a la luz. Es muy interesante también leerlo, aparte que es una joya. La película es muy bonita, también, es cierto, la película es muy bonita. Y también aquí como que se ve muy claro. Y luego hay dos obras, una película y un libro que también ha tenido su versión en cine y en series y demás. Las he dejado para el final porque no me voy a meter mucho en ellas, pero sí me va a servir para cerrar el tema de las constelaciones familiares y empezar a meteros poco a poco en el tema que vamos a ver la semana que viene. 100 años de soledad también la has visto y es una maravilla. 100 años de soledad, la serie es una maravilla. La semana que viene vamos a hablar de otro tema que también tiene su puntito ancestral, porque bueno, cuando todo se puede medio conectar, que es el culto de los orishas, que es un culto ancestral de origen africano que tiene, digamos, como repercusión y mucha trascendencia en ciertos países de América, sobre todo en América Latina. Y concretamente en la zona de Brasil tiene como muchísima presencia. Este dolor no es mío. Sí, ese libro está muy bien también. Este dolor no es mío. Ese libro está muy bien. Entonces, una película y un libro que tienen que ver con... Tienen una mirada sistémica interesante y que también nos empiezan a meter de a poquito en el tema de los orishas. Uno es Doña Flor y sus dos maridos, de Jorge Amado. Una obra maestra, un libro maravilloso que han hecho, como os digo, películas, hay un montón de series, se ha versionado muchísimo y en este caso la historia de Doña Flor, también sin haceros spoiler, cuenta la historia de una mujer que es profesora de cocina en Salvador de Bahía y se casa pues con un personaje llamado Badiño, que es pues un vago, jugador, un borracho, un mujeriego, bueno, la joya de la corona.
Ella se enamora perdidamente de él, o mejor dicho, el enganche que tienen es más como el que algunas queréis tener con el bombero. Y el libro empieza, por eso digo no voy a hacer spoiler, el libro empieza cuando Badiño pues se va para el otro barrio. Borracho, vestido de mujer, en plena juerga, acompañado de prostitutas, aparece, digamos, sin vida en mitad de la calle y empieza pues todo el funeral, la despedida, el proceso de duelo de Doña Flor y ella vuelve a casarse. Su segundo marido, que es Teodoro, es todo lo contrario. Un hombre serio, un poco aburrido, otro Luis como mi ex. El Badiño este mandaba tela, Martiquita. Entonces aparece, como os digo, el segundo marido, que es todo lo contrario, farmacéutico, un señor un poco aburrido, así como un poquito como muy serio, que le da a ella una vida como muy tranquila, toca el oboe, en fin, nada divertido en ningún aspecto, y menos en el aspecto por el que Doña Flor se enamora más de Badiño, y un día está tan desesperada que ella hace como un ritual a un orisha, precisamente, para que le devuelva a su primer marido y se le aparece, pero se le aparece en forma de desencarnado. Entonces ella tiene que adaptar su nueva vida familiar, su nueva situación con el marido vivo, con el que tiene una vida pues de señora seria y formal y con el otro pues con el que tiene una vida pues un poco más carnal. Entonces, bueno, en esta historia y bueno, en los libros de Jorge Amado se mezcla bastante el tema del realismo mágico. El tema también familiar tiene su importancia y sobre todo lo que es la magia y la sensualidad que tienen los cultos, el culto de los orishas. Es un culto con mucha sensibilidad, en el sentido de mucho disfrute con el tema de los platos. La cocina es una parte importante. Os hablaré de la semana que viene de un plato llamado Akarashi, que quiere decir bola de fuego, que tiene que ver con una historia de amor muy pasional que haya entre dos dioses, que tienen que ver con los rayos, con el fuego, en fin. Como muy, muy interesante. Sí, la verdad es que sí, mola. Y luego, como película, ya para cerrar, os recomiendo, que no sé si la conocéis, si la habéis visto, Orfeo Negro. Orfeo Negro es una película francesa de los años 50, es a color, es francesa, pero la historia sucede en Brasil. Francesa ganó el Oscar en su momento, mejor película de habla no inglesa, el Oscar se lo llevó Francia, y es la historia de Orfeo y Eurídice, el mito de Orfeo y Eurídice, pero trasladado al Brasil en carnaval, en Río de Janeiro, concretamente el carnaval carioca, en los años 50. Entonces te cuenta la historia de Orfeo y Eurídice. Se mezcla todo este tema de los orishas, el tema de la espiritualidad afro-brasileña, que de eso hablaremos la semana que viene, pero lo interesante aquí es que se cuenta como que la historia de Orfeo y Eurídice se viene repitiendo desde la época griega, desde el Orfeo de Tracia. 21-21. Gracias, aprendiz. Tacata, tacata, tacata. Decretamos. Se viene contando la historia de Orfeo y Eurídice desde la época de Tracia, de los griegos, y entonces hay un momento en el que Orfeo, en este caso, no toca una lira, sino que toca la guitarra y compone, digamos, samba. Entonces, en un momento él está tocando la guitarra y la guitarra pone yo pertenezco a Orfeo. Y unos niños le preguntan ¿por qué ha puesto? En plan, como que ¿por qué has puesto tú que esta guitarra pertenece a Orfeo? Y entonces él dijo que no, que eso es una guitarra que él heredó de otro Orfeo, porque ya hubo un Orfeo antes que él y que cuando él ya no esté, habrá nuevamente otro Orfeo. Y todo el mundo sabe, porque es un dicho popular, que Orfeo está enamorado de Eurídice, que Orfeo ama a Eurídice. Entonces, si hay un Orfeo en vida que hace música, que con la música amansa a las fieras, que es lo que hacía Orfeo, obviamente tiene que aparecer en su vida una Eurídice. Entonces, lo que nos cuenta esta película es una de las vidas, digamos, que vivieron Orfeo y Eurídice, sabiendo que Orfeo y Eurídice tienen su historia, que el final es el que es, que eso es inevitable, que no se puede, digamos, no se puede evitar, porque si tú te llamas Orfeo y tienes esa historia, pues eso forma parte de tu línea de vida. Y cuando este Orfeo y este Eurídice de esta película ya no estén, habrá un nuevo Orfeo que herede esa guitarra y para ese Orfeo habrá una nueva Eurídice. Entonces te hablan de todo el tema transgeneracional en ese sentido y de cómo se repiten los patrones. Por un lado podría ser, podríamos mirarlo nosotros como la repetición por el tema del nombre, el tema de la historia,
y por otro lado, de alguna manera, que es un poco como se enfocó a la hora de escribirse la historia. De hecho, es una obra de teatro de Vinicius de Moraes. Él lo plantea como la historia, digamos, como la tragedia, digamos, griega, pero trasladada al Brasil de los años 50. La película es muy bonita, además tiene la música es muy tierna, es una película que tampoco no, es de bajo presupuesto, no tiene tampoco una calidad, seguramente no está remasterizada, pero si tienes la oportunidad de verla, vale muchísimo la pena y es muy interesante porque aquí es donde te lo llevan a todo el tema de los orishás y la espiritualidad afro-brasileña. Es muy interesante la historia, es muy bonita, la verdad es que es muy bonita. Un día si queréis puedo contaros la historia y desgranarla, lo que pasa es que bueno, que voy a hacer spoiler. Es un mito clásico, o sea, que más que menos es medio fácil encontrarlo, pero bueno, para contar la historia de Orfeo y Eurídice hay que hacer spoiler. Lo interesante aquí es cómo Orfeo, digamos, busca la manera de reencontrarse con Eurídice, porque bueno, en el mito a Eurídice creo recordar que la muerde una serpiente, se va para el otro lado, para el Hades, y Orfeo cuando va a buscarla se sube en la barca y la condición que le ponen cuando la rescata Eurídice es que no se gire para mirar si ella está detrás hasta que salgan, digamos, del Hades y vuelvan a la vida cotidiana. Lo interesante aquí es, dentro de ese contexto, digamos, cultural y religioso, ver cómo Orfeo hace para recuperar a Eurídice, una vez que Eurídice se va. Es muy interesante, es muy bonita y os la recomiendo. Y con esto y un gazpacho. Preguntas, ruegos, comentarios, sugerencias, lo que queráis. ¿Todo el mundo bien? La semana que viene se abren más caminos y súper bonitos. Sí, porque además como traemos temas que nos gustan y nos lo ponemos fácil y nos ponemos en predisposición de que nos gusten, pues entonces bien. Ya me irás recordando títulos, que soy muy mala. Sí, por supuesto que sí. Yo te recomiendo lo que quieras. Y una cosa que puedo hacer cuando suba el vídeo a YouTube, lo voy a dejar puesto en la cajita de información. Pelis y libros que he recomendado en este directo. Y ya está. Y si no, pues me escribes, me dices, Lorena, ¿cómo era esa película de uno que toca una guitarra? ¿Esto qué era? Y ya está, yo te lo recuerdo. Gracias a ti, Llovizna. Estar aquí con vosotras sí que es una maravilla. Eso sí que es una maravilla. Y bueno, que no lo había pensado, pero... No, gracias a ti, Martiquita. El jueves de la semana que viene es 1 de mayo. Aunque sea festivo, yo voy a estar por aquí. Esto es como la vez anterior que fue Jueves Santo. Si estáis todas disponibles y estáis por aquí, pues mantenemos el directo del jueves el mismo día, si queréis. El del domingo sí, ese no se mueve. Pero por mí, si no hay problema, mantenemos, si queréis, en la semana que viene el directo del jueves, el mismo jueves, aunque sea día 1 de mayo, que es el día de los amantes, la fiesta de Beltane. Algo os contaré. No tiene mucho que ver con el tema de los orishas, pero algo os contaré también eso la semana que viene, que para eso es la festividad, digo yo. El jueves perfecto, que yo ya te mandé el rey de copas, pero me mandaste una colección interesante de reyes. Gracias por cuidarme tanto. Perfecto, aprendí. Muy bien. Pues, gente bonita, ha sido un placer. El jueves perfecto, genial, Llovizna. También el jueves para Martiquita, estupendo. Lo dicho, que ha sido un placer, que me lo he pasado muy bien, que muchas gracias, que aunque la semana que viene cambiemos de tema, si en algún momento os apetece que volvamos a constelaciones, pues volvemos a constelaciones. Pero esto es lo bueno, que como no está todo dicho, pues se vuelve otra vez a traer el tema que nos guste, que para eso está, y ya está. Buenas noches para ti, Silvi, besitos para todos, muchas gracias a todos y a todas por este ratito. Hola, Monse, ¿qué tal? Nos estamos aquí despidiendo, así que bueno, me alegro de por lo menos haberte podido saludar.
Me alegro que te esté resultando interesante, Martiquita. Muchas gracias a ti, Mona. Y bueno, chicas, feliz descanso, feliz noche, que descanséis, que soñéis bonito, con bomberos y cosas bonitas. Y nos vemos el domingo. Buenas noches, Gra. Buenas noches, llovizna. Nos vemos el domingo para tarotear. Cuidaos mucho y se os quiere mucho. Buenas noches, chicas. Feliz descanso.